Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. ¿Te has preguntado qué cualidades, habilidades o aptitudes son potenciadoras y buenas para los y las profesionales de la mediación? Hoy os traigo un vídeo donde quiero hablar de aquellas cualidades que ayudan en el día a día de nuestra tarea profesional. Es una valoración subjetiva y en este vídeo os traigo 6 de ellas. Como cualquier práctica profesional, todas tienen sus cajas con herramientas que nos pueden ayudar o aportar valor a la hora de abordar situaciones de disputa o conflicto durante una entrevista o un proceso de mediación. Aún así, el valor añadido como profesional te lo va a dotar también tus propios recursos y habilidades personales. ¡Vamos allá! Y las cualidades son las siguientes. La escucha activa es la habilidad de estar en plena escucha y con plena conciencia de lo que la otra u otras personas nos están comunicando, estando plenamente concentrados en el mensaje verbal y no verbal. La escucha activa va más allá de solamente escuchar. Es también tratar de comprender ideas, pensamientos, emociones que pueden subyacer en la comunicación de los demás para así aumentar nuestro grado de comprensión de lo que se nos quiere transmitir. Es estar atentos, atentas a todos estos elementos de manera plena. En mediación o gestión de conflictos creo que es una de las cualidades que mejor nos funcionan a los mediadores y mediadoras, porque nos permite entender lo que la otra persona se quiere referir y nos centramos en ella exclusivamente para luego poder hacer preguntas que refuercen nuestra comprensión de su situación. Saber escuchar es básico. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos constantemente conectados con nosotros mismos, con lo que estamos pensando y con lo que queremos decir, y es normal, pero a la hora de intervenir es importante poner este foco en el otro. Y esto no es tarea fácil, porque requiere de concentración y práctica, y puede ser desgastante. Es todo un aprendizaje. En el proceso de escucha activa, es muy importante escuchar, empatizar, validar el discurso del otro, y es muy importante que no se sienta juzgado o juzgada. Algunos malos hábitos cuando estamos en plena escucha activa, serían interrumpir, distraerse, no prestar suficiente atención o mostrar algún tipo de rechazo. La escucha activa bien utilizada genera confianza, cercanía y seguridad. Y en mi caso os debo confesar que me la debo trabajar mucho porque soy una persona que le gusta escuchar, pero también le gusta mucho hablar. Con lo cual debo prestar mucha atención a esto para no interrumpir a los demás o bajar mi nivel de concentración. La asertividad es una forma de comunicación clara, directa y equilibrada que pretende comunicar nuestras inquietudes, nuestros sentimientos, ideas o emociones de una forma que no lastime los sentimientos de los demás, a la vez que respetas las tuyas. Las formas de comunicación más típicas, ¿cuáles son? La agresiva o la pasiva, ¿no? Y en el terreno de la mediación nos vamos a encontrar mucho con este tipo. La asertividad es como un punto medio, ¿no? Porque prioriza el bienestar de uno mismo y el de los demás. Porque no pretende herir o manipular al otro, ni tampoco dejas de lado tus inquietudes internas. En el caso del mediador, pienso que es una buena cualidad que sea asertivo, que sepa comunicar claramente ideas y sepa exponer situaciones concretas, sin juicios ni ansiedad. Debe saber ser preciso, a la vez que cuidadoso con su lenguaje, ¿para qué? Para evitar confusiones o malas interpretaciones de su mensaje. Que es muy importante que las partes lo interpreten bien. De lo contrario, podría fácilmente dinamitar la mediación. Al final, la asertividad es responsabilidad comunicativa y cuidar cómo comunicamos los mensajes es básico en cualquier proceso de mediación o entrevista. Una de las tareas del mediador es conseguir que las partes se comuniquen de la mejor manera posible entre ellas. Y un canal es a través de la asertividad. Fomentar que las partes hablen más desde el yo, de cómo se sienten y que eviten señalar al otro. Pienso que cuidar la autoestima es una buena cualidad en general en nuestras vidas, pero en el contexto profesional de la mediación también. Pensad que a menudo estamos en contacto con personas que arrastran mucho dolor o una carga emocional enorme de sus problemas, y eso no es inocuo, nos puede llegar a afectar sus problemas y sus situaciones personales, como puede llegar a pasar a otros profesionales como los psicólogos, a los trabajadores sociales y educadores sociales, con sus pacientes y usuarios. Los mediadores somos humanos también y tenemos sensibilidad, con lo cual es bueno disponer de recursos personales que fomenten nuestra autoestima, tanto internos, es decir, aquellos que cultivamos nosotros o nosotras, y que refuerzan nuestra autoestima. Tener fortaleza interna, buen discurso interno, recursos de autoafirmación, de que si falla algo no depende únicamente de nosotros, etc. Como recursos externos, es decir, aquellos que aplicamos en nuestra vida fuera de la profesión y que nos ayudan en su conjunto, como por ejemplo llevar un buen estilo de vida que repercute, por ejemplo, en tener mejor humor y predisposición al conflicto y a la tensión. Todo esto suma y ayuda a nuestra autoestima.
Nuestra autoestima personal y profesional no puede depender de cómo reaccionan las personas en el proceso y tampoco debe depender del resultado. Y esto es difícil, porque hay situaciones de todo tipo, de las que nos gustan más y de las que nos gustan menos, y si nos aferramos a esto, fácilmente podemos caer en la decepción y la tristeza. Con lo cual pienso que es importante gestionarse internamente como personas y profesionales. Tener autoestima va a reforzar nuestra fortaleza del día a día en nuestras tareas. Hacer algún tipo de trabajo personal, asistir a terapeuta, a coach, pienso que son buenos recursos para un mediador o una mediadora. Revisarse siempre suma, potencia nuestras capacidades y a la vez son espacios terapéuticos que pueden resultar clave si acumulamos mucha carga emocional de las personas con las que tratamos. Es importante cuidar la comunicación tanto verbal como no verbal. Una de las fortalezas principales de los profesionales de la mediación es su comunicación y cómo se relacionan con el mundo. Aunque no hay un criterio fijo y cada uno o cada una tiene su propio estilo, algunas buenas prácticas son evitar el lenguaje negativo y fomentar más el positivo. Por ejemplo, en vez de dirigirnos como me pongo en contacto con usted por un conflicto, pues podríamos introducirlo más como pues me pongo en contacto con usted en relación a unas cuestiones de un ruido. Tampoco se trata de hablar con eufemismos, o sea, podemos ser directos sin ningún problema, pero es recomendable, en la medida de lo posible, hablar más en positivo. Es importante ser claros, directos y que el mensaje llegue a buen puerto, que no dé margen a malentendidos. En este sentido, a medida que transcurre la entrevista, se puede pedir si nos han entendido. Disponer de recursos como las metáforas, pues son normalmente una buena forma de poder explicar situaciones para entender conceptos, ideas o emociones y generalmente suelen ser útiles. Es importante que cuide su forma de hablar, el tono, que sea equilibrado, mirada atenta y fija sin ser desafiante, ¿no? Su lenguaje no verbal también debería serlo, ligeramente erguido, recto, sin posturas decaídas o pasivas. Nos interesa transmitir apertura y no cerrazón, y a la vez confianza y no desafío. En general nos interesa cierto calibrado y equilibrio en lo que sería lo verbal y lo paraverbal, que no caiga en lo de dar consejos, opiniones o traiga contaminaciones personales a la intervención. En la comunicación es importante transmitir confianza, comprensión, credibilidad y empatía. En definitiva, cercanía. Ahora tampoco hace falta que nos obsesionemos, por ejemplo, con el lenguaje no verbal y hacer posturas forzadas o antinaturales, pero sí que es interesante investigar un poquito acerca de este tema, de la comunicación con nuestro cuerpo, y practicar un poco durante un tiempo determinadas posturas para incorporarlas poco a poco en lo que sería el plano consciente. Uno de los puntos fuertes de los mediadores, sin duda, es el de hacer preguntas a las personas. El mediador o mediadora no dispone de conocimiento de las historias de las personas, con lo cual, a modo de comprender y optimizar la mediación, pues va a ser clave saber hacer preguntas pertinentes y potenciadoras. Sobre todo aquellas circulares o abiertas que permitan a las personas explayarse para que el grado de información y detalle sea mayor para comprender la realidad con el máximo de precisión posible. Y a su vez, pues las personas en mediación pueden repensar sus situaciones y reflexionar. Hacer preguntas dicotómicas o cerradas, ¿no? De sí y no, también son válidas, aunque son más potentes las primeras, y es preferible usarlas. Aunque bueno, todas aquellas preguntas que resulten pertinentes y aporten son bienvenidas. Preguntas que confronten sanamente el interlocutor también hacen avanzar la entrevista o la mediación. Preguntas del estilo, ¿hasta ahora qué cosas has hecho o dicho para cambiar esta situación? O cuando presuponen cosas de los demás y las dan por sentadas. Por ejemplo, ¿qué tipo de relación tiene usted con esta persona? Y muchas veces te responden que nunca han hablado con ella. Hacer este tipo de preguntas puede generar un pequeño impulso para que las partes asuman responsabilidad de la situación sin que el mediador o la mediadora pues suene violento o violenta o que juzgue. Realmente cada uno y cada una tiene su propio estilo. Otra vez, o sea, no hay un canon ideal de preguntas o actitudes. Nuestra tarea es que las personas puedan dialogar y que adquieran ciertas herramientas y responsabilidad en la situación. Saber hacer preguntas te va a ayudar mucho a avanzar en la sesión. Trabaja si estás en contacto constante con el conflicto y el dolor. Aunque pueda haber situaciones de todo tipo, de menor a mayor gravedad, la suma de estas puede que nos acabe afectando emocionalmente. Acumular estas situaciones también nos satura como profesionales. No somos inmunes. Tener paciencia y resiliencia te va a ayudar a autorregularte durante el proceso. Puede ser desgastante, desquiciante, incluso ver cómo las personas se enrocan en sus posiciones, se ponen agresivas, tienen dificultades para entender o reflexionar depende de qué cuestiones, conflictos internos que tenemos nosotros mismos. Todos estos factores acaban siendo riesgos psicosociales para él o la mediadora.
que puede llegar a absorber pues todo esto y generar estrés, frustración o ansiedad. Tener paciencia y resiliencia en situaciones o contextos de conflicto, enrocamiento constante, te va a ayudar a regular internamente la frustración y otras emociones que pueden llegar a aparecer durante el desarrollo de alguna sesión. ¿Y qué puedes hacer? Pues puedes realizar ejercicios de relajación, de meditación, respiración profunda, etc. Hay distintas prácticas que pueden ayudarnos a trabajar la paciencia y la resiliencia, aunque estas, como muchas otras cosas, también se desarrollan con la práctica y el tiempo. ¿Te sientes identificado o identificada con estas cualidades? ¿Añadirías o quitarías alguna de estas? Coméntame, que te leo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado o que os pueda ayudar de alguna forma en vuestra tarea profesional diaria. Si es así, suscríbete para ver más este tipo de contenido y un me gusta, que me harás muy feliz. Pues nada, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego.